Bien, pues esta mañana, perdón, el, el tema que vamos a tratar en esta y en las siguientes, vamos a hablar acerca de la última semana en la vida de Jesús. Así que esta mañana comenzaremos a estudiar pues algunas enseñanzas que precisamente Jesús comparte en esta última semana de su vida, ahora que estamos por entrar a la Semana Santa. Bueno, dentro de los planes de Dios, pues los tiempos se estaban cumpliendo. Después de largos años de espera, el Mesías había llegado al mundo. Algunos, como los magos del Oriente, pues los pastores de Belén, Simeón, Ana, etcétera, supieron que la profecía se había cumplido porque ellos tuvieron el gran privilegio de conocer a Jesús en persona, de verlo con sus propios ojos desde que era un niño. Y algunos pues también le vieron crecer. Ahora, la misión de estos testigos, de los que lo vieron y de los que lo verían durante los próximos años, sería entender cuál era su propósito, el cual pues él iría dando a conocer a través de sus sermones, a través de sus parábolas, a través de sus enseñanzas. Y a nosotros pues nos sería revelado a través de los santos hombres de Dios, a través de la Biblia que ha llegado a nosotros. Y, por ejemplo, Pablo declara precisamente cuál es la misión y cuál es el propósito de Jesús al venir a este mundo. Dice en Gálatas 4, del 4 al 6, lo siguiente. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, no antes, no después, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces, aquí, en estos versículos que leí, vemos claramente tres propósitos del Mesías al venir a este mundo. Primero dice que vino a redimir a los hombres, ¿verdad? Después dice que vino a adoptar a algunos hombres, a hacerlos sus hijos. Y por último nos dice que vino a hacerlos depositarios del Espíritu Santo, que moraría en cada creyente en forma individual. Bueno, más de 3 años habían pasado desde que Jesús había sido bautizado por Juan el Bautista, ¿no?, en el río Jordán. Y a partir de ese momento comenzó su ministerio. Parecía que el tiempo había pasado muy rápido. Muchas palabras se habían dicho, muchos milagros se habían realizado. Para entonces Jesús había conocido de muy cerca el dolor, la tristeza y la miseria humana. Había sentido en carne propia el amor de muchas personas, pero también había sentido el odio y el rechazo de la gente. Ahora
estaba por concluir la misión que le había dado el Padre. Y no faltaba mucho. Como toda vida humana, su fin estaba llegando y pronto, muy pronto, a solo algunos días de distancia, la muerte le estaba esperando en una cruz. Recuerdo una película en la que el padre de familia se pone a grabar algunos videos con consejos para su pequeño hijo. Entonces comienza pues con temas de niño, luego con consejos para un adolescente, también le da algunas sugerencias respecto a la mujer con la que se debe casar, y así lo hace, tratando de cubrir cada etapa dentro de su desarrollo, haciendo un gran esfuerzo para resumir lo que para él sería lo más importante que tendría que oír su hijo en cada etapa de su vida. Cuando su padre los termina de grabar, le pone un año a cada uno de estos videos. Y después se los entrega a su hijo y le pide que los vaya escuchando conforme al año que marcó y conforme vaya creciendo, porque él está condenado a morir por un cáncer terminal. Si de alguna forma tú supieras que te queda una semana de vida, ¿qué harías? ¿Cuál crees que sería el mensaje más importante que deberías dejar? ¿Qué palabras escogerías para que quedaran bien fijas en la mente de tu hijo? ¿Cuál sería el legado que tú quisieras dejar? ¿En qué cosas tendrías que hacer un énfasis especial para que le quedaran bien claras? En la última semana de vida de Jesús, Él quiso dejar algunas cosas bien claras acerca de su persona. Fue una semana muy intensa y sería muy largo hablar de todas las cosas que Jesús hizo en esos últimos días. Así que me voy a centrar en tres aspectos de los que Él habló en estos días. Que Él era el Mesías Rey, que Él era profeta y que Él era Salvador. Desde que Jesús comenzó su ministerio, muy pronto había incomodado a mucha gente poderosa y había obtenido de ella envidia, celos y temor. Por esta razón, esa gente que ostentaba tanto el poder religioso como el político lo había sentenciado a morir. Su recelo hacia Jesús había crecido demasiado. Ellos consideraban que las cosas habían llegado muy lejos por dos razones. En primer lugar, no querían comprometer su buena relación con el gobierno romano, que en ese momento los gobernaba. Y no lo harían por culpa de un revoltoso que amenazaba con alterar la paz social, política y religiosa. Y en segundo lugar, nunca pudieron tolerar que cada día que pasaba la gente creyera más en las palabras
de un insignificante carpintero sin ninguna preparación académica. Esta última semana comenzó el domingo, que se ha popularizado con el nombre de Domingo de Ramos. Y comenzó con lo que se ha llamado la entrada triunfal a Jerusalén. Y esta semana terminaría al siguiente domingo con su resurrección. En una ocasión, Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente de mí? ¿Quién creen que sois? ¿Quién creen que soy? Y entonces nos cuenta Mateo que le contestaron sus discípulos: bueno, mira, unos creen que eres Juan el Bautista que ha resucitado. Una suposición que pues seguramente popularizó Herodes, cuya conciencia le atormentaba porque pues él mandó matar a Juan, como dice Mateo 14, 1 y 2. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían que él era Elías, el profeta Elías, porque así como Jesús, los dos fueron hombres poderosos, poderosos en oración y también en la ejecución de milagros extraordinarios. También lo compararon con Jeremías o con algunos de los profetas. Jeremías siempre estuvo en conflicto con las autoridades y fue un hombre de contrastes, con una prédica de juicio y esperanza, y se caracterizó también por ser paciente y sufrido. Aunque Jesús fue comparado con lo más granado de los profetas, aún así la mayoría no acertó quién era en realidad. Hasta que al final de esa plática, Pedro contestó y le dijo a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjate cómo lo dice en Mateo 16, del 13 al 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que, ante tanta confusión, Jesús tenía que dejar bien claro quién era Él. En primer lugar, Él quería destacar que Él era el Mesías Rey. En algún momento de su ministerio, Jesús no quiso delatar su identidad, pero el tiempo de decirlo abiertamente había llegado. Ese domingo, de camino a Jerusalén, Jesús empezó a darles instrucciones a sus discípulos para que prepararan todo para un momento muy especial: su entrada a Jerusalén. Veamos cómo lo dice Mateo, en Mateo 21, del 1 al 11. Dice así: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid:
el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Fíjate cómo dice Mateo, específicamente un evangelio que está dirigida a los judíos, a la mentalidad hebrea. Por eso él hace énfasis, cuando habla de esto, de que en ese momento se estaba cumpliendo la profecía esperada. Desde el burrito, que estaba acompañado con su mamá, de ese burrito que ya tenían asignado, guardado para llevar a Jesús, hasta la gente que por esos días había venido de fuera para celebrar la Pascua. Y muchas personas que habían estado en Galilea con Jesús y que habían sido testigos de sus milagros, no lo pensaron dos veces, y al oír que Jesús iba a Jerusalén, lo esperaron allí. Este no fue un momento cualquiera. Este evento, como nos consigna Mateo, había sido profetizado y largamente esperado por 500 años, desde que el profeta Zacarías habló de él y dijo que un día Jerusalén vería a su rey entrando en la ciudad santa. Fíjate, remontémonos esas palabras de 5 siglos atrás, en Zacarías 9:9, cuando dijo: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. De esta forma, Jesús cumplió la profecía y entró a Jerusalén humildemente en un burrito que no había sido montado antes y por lo tanto estaba calificado, según las tradiciones judías, para un uso sagrado. Muchas personas se habían reunido para este evento. Tal vez estaba allí el endemoniado gadareno, la mujer samaritana, María Magdalena, de quien Jesús había sacado 7 demonios, el joven Zaqueo y quizás otros más que habían creído en él y cuyas vidas habían sido transformadas por el Señor. Ahí estaba el rey de los judíos entrando a Sión, a Jerusalén. Algunos seguramente lo vieron con envidia. Otros pensaron que estaba loco, pero los que creían en él tiraban ramas de palmeras a su paso y otros se quitaban sus ropas y las tendían por el camino por donde habría de pasar el rey. Y esto
A los conocedores seguramente les evocó aquel otro tiempo cuando de la misma forma lo hicieron con Jehú, un rey que fue proclamado como rey de Israel. Entonces, cuando vieron a Jesús entrando en Jerusalén, dice el texto que comenzaron a gritar, Hosana, Hosana, que quiere decir, te suplicamos que nos salves. Y también comenzaron a gritarle, bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Leámoslo literalmente como dice en Lucas 19, 37 y 38 de la Nueva Traducción Viviente. Dice así, cuando llegó a donde comienza la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. ¿Sí? Allí estaba Jesús, el Mesías Rey, humilde, al alcance de todo aquel que quisiera creer en él. Después de más de 3 años, el tiempo se estaba acabando para aquellos privilegiados que estaban viendo lo que muchos quisieron ver, pero no les fue concedido. Pero esa generación sí tuvo la bendición de ver al Rey. Ciertamente, no entrando en un magnífico carro tirado por impecables corceles, ni con un séquito de valientes abriéndole paso, sino solo en un burrito, a paso lento, sin soberbia, acompañado de un puñado de gente humilde y agradecida, como eran los discípulos y la gente que había visto y recibido muchos milagros anteriormente en Galilea. A él no lo estaban esperando las autoridades para ungirlo y nombrarlo oficialmente como el rey de Israel. Él solo venía con el aval de Dios Padre, quien 2 veces atrás había dejado oír su voz desde el cielo, diciendo que Jesús era su Hijo amado, quien le daba gran alegría. Y esto le bastó a Jesús para presentarse como el Mesías Rey. No como todos esperaban, tomando el cargo y comenzando a gobernar en ese momento, sino como el Rey que solo anunciaba su realeza, pero con un reino postergado para un tiempo futuro. Por lo pronto, era el momento de ponerse espiritualmente al alcance de todo aquel que quisiera creer en él y hacerlo el rey de su corazón mientras él regresa otra vez. Muchos no entendieron esto. Pensaron que Jesús reinaría en ese momento y los libraría del yugo romano. Pero pronto, en unos días más, serían desilusionados porque Jesús sería traicionado, capturado, torturado y finalmente sacrificado en una cruz. Y entonces, la esperanza de esa clase de Mesías Rey que esperaban desaparecería completamente de sus mentes. Lo que pocos entendieron era que para que Jesús pudiera ejercer su reinado, primero tendría que ser un siervo sufriente y morir. Antes de juzgar al mundo,
tendría que poner al alcance del hombre el perdón. Antes de pedir cuentas, tendría que darle tiempo al hombre de arrepentirse. Antes de la condenación, tenía que venir la redención. Porque ciertamente, como dice la Biblia, ¿verdad? Un día Jesús regresará otra vez. Y cuando Él venga de nuevo, ya no lo hará en un burrito. Él ya no vendrá como un siervo sufriente, sino vendrá en un caballo blanco como un rey. Ya no vendrá como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino como el león de la tribu de Judá, a juzgar al mundo y a instalar su reino en la tierra. Él vendrá desde el cielo, ¿verdad?, montado en un caballo blanco, con muchas coronas en su cabeza, y no habrá dudas de quién es Él, porque Él se identificará como el fiel, el verdadero y como el Verbo de Dios. ¿Te acuerdas en las primeras palabras del Evangelio de Juan? Cómo Él precisamente identifica a Jesús y hablando de Él lo presenta precisamente como el Verbo de Dios. Dice en Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y entonces dice que este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que cuando lo vea la gente, no tendrá ninguna duda de que el que está viniendo de las nubes es el mismo Jesús. Y además, en su vestido traerá escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Acompáñame a leer Apocalipsis 19, del 11 al 16. Acuérdense que este es el mismo Juan que ahora está en la isla de Patmos, a sus 90 y tantos años, escribiendo lo que sería el último libro de la Biblia y el que sería el último libro también del apóstol Juan. Entonces, en esta visión que él tiene del futuro, Juan describe este momento diciendo de esta forma: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino
del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y también en Apocalipsis 1, 7 y 8 dice otra descripción, diciendo así: He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y de pronto también Juan empieza a describir las palabras que en ese momento dice Jesús en el momento en el que él está bajando de las nubes, y empieza a decir: Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Wow. Cuando los fariseos vieron el furor de la gente cuando se acercaba Jesús, estos llenos de rabia se acercaron a él, no para darle la bienvenida, no para saludarlo, sino para decirle que se callara. Pero Jesús sabía que ese no solo era un momento histórico, sino profético, algo señalado por Dios para que se cumpliera precisamente en ese día. La gente estaba reconociendo a gritos la realeza de Jesús ante el pueblo, ante el mundo y ante el cielo. Y esto no se podía parar. Entonces Jesús les contestó a estos fariseos: les digo que si estos se callaran, las piedras clamarían. Cuando Jesús estuvo más cerca de la ciudad, hizo una pausa, la observó detenidamente y se puso a llorar. Seguramente pasaron por su mente todas las veces que entró en esta ciudad santa y recordó todos los milagros y las enseñanzas que pudo compartir en ella. Y entonces visualizó el futuro que le vendría próximamente a toda esta gente que lo había rechazado. Fíjate cómo lo describe Lucas en Lucas 19 del 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieseis a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y derribarán a tu tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el día de tu visitación. Cada persona, en cada momento de la historia, en algún momento de su vida, tiene que tomar una decisión con respecto al Cristo que se le ha presentado, al Cristo del que han oído y de quien seguramente alguien les ha hablado en forma personal. Este pueblo tuvo la oportunidad de oír las palabras directamente de Jesús y fueron testigos de su grandeza y su poder, pero aún así lo rechazaron.
en unos cuantos días más estarían gritando: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Por esta razón, Jesús les dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? El propósito de Dios es un llamado a que cada persona acuda a Él y se cobije debajo de sus alas, que se resguarde en el regazo del Rey, porque solo así Él sabe que tú podrás estar seguro. Él quiere que sepas que solo Él tiene el poder de perdonar, de preservar el camino de sus santos y preservar la vida de sus almas. A esta hermosa tarde vendría un segundo reclamo. No solo Jesús se lamentaría por la incredulidad de su pueblo, sino por sus constantes ofensas a la casa de Dios. Enseguida entraría al templo de Jerusalén y echaría de ahí a las personas que habían convertido ese lugar santo en un mercado de animales, en un centro de comercio, en una cueva de ladrones. ¿Cuál sería nuestra conclusión para esta parte de este mensaje? Pues simplemente recordar que Jesús sigue reinando. Él sigue siendo el Rey de la creación y, como dice la palabra, todo subsiste por la palabra de su poder. Así debemos entenderlo y así debemos tratarlo. Pronto vendrá a instalar su reino físicamente en Jerusalén. Desde allí dirigirá a las naciones e impartirá la justicia perdurable. Hay un corito cristiano que cantaba yo en mi juventud que decía: el rey ya viene. No sabemos cuándo. El rey ya viene. Cristo vendrá otra vez. La garantía la tenemos en que muchísimas profecías que fueron dadas se han cumplido. Ninguna de ellas dejó de realizarse en el tiempo y en el momento en que se esperaba que sucediera. Y esta es nuestra gran garantía de que esta profecía de la que han hablado, de la que está escrita en la Biblia, se volverá a cumplir. Lo que la Biblia le llama la segunda venida de Cristo. Es más, la Biblia habla más de la segunda venida de Cristo que de la primera. Así que yo te garantizo que así como hubo un tiempo y un momento que Dios escogió para que la profecía de su primera venida se cumpliera, Dios dará la sorpresa, cuando menos lo esperemos, de su segunda venida. ¿Es verdad? Nadie sabe cuándo vendrá. Nadie lo puede saber. Puede ser muy pronto o puede tardar. Pero ¿sabes una cosa? No te esperes a que esto suceda. Mientras esto pasa, tú puedes hacer a Jesucristo desde ahora el Rey de tu vida. Hermanos, que Dios los bendiga. Y como siempre, me despido de ustedes con esta palabra Maranata.
que precisamente quiere decir el Señor viene. Maranatha.